Análisis de la cercha española. En esta parte del trabajo voy a exponer el método de los nudos. Para empezar, calculamos el grado de hiperestatismo de la estructura y este tiene un valor de 0, por lo que sabemos que se trata de una estructura isostática, como era esperable. A continuación, sacamos las reacciones en los apoyos, igualando las fuerzas verticales a 0, y posteriormente las horizontales. Al ser la reacción horizontal en el apoyo A nula, se trata de una estructura simétrica, con un eje de simetría que pasa por los puntos C y F. Por esta razón, se podrían simplificar los cálculos y ahorrarnos el cálculo del apoyo y un nudo intermedio como el B y el D. Antes de empezar, decir que el método de trabajo empleado ha sido plantear todas las ecuaciones en función de la carga y las dimensiones de la estructura, para una vez diseñada la estructura introducir estos datos en un Excel y que contenga estas ecuaciones y nos dé los valores numéricos. Antes de nada, definimos el sistema de referencia. Cogemos positivo hacia la derecha en el eje horizontal y hacia arriba en el vertical. Empezamos por el nodo A. Nos centramos en el nudo y dibujamos los vectores de los axiles que actúan sobre este nudo, en este caso el de la barra AB y AF. Planteamos las ecuaciones que satisfacen los sumatorios de fuerzas tanto en el eje horizontal como en el vertical es nulo y las introducimos en el Excel para obtener los valores mostrados en pantalla, una vez tengamos todas las ecuaciones de los nudos planteadas. Para obtener el ángulo alfa hacemos uso de la trigonometría. Pasamos al punto B y hacemos el mismo procedimiento que con el punto A. Al igual que para sacar el ángulo alfa, en este caso usamos el teorema del coseno para sacar el ángulo beta. Pasando al nodo E y comprobamos que las ecuaciones son equivalentes al nudo A, al igual que ocurriría el nudo D siendo equivalente al nodo B. En el nodo C y D continuamos con el mismo procedimiento para obtener las ecuaciones de sumatorios horizontales y verticales igual a 0 y una vez obtenidas todas las ecuaciones nos vamos a Excel y las introducimos de forma que dependan de las casillas donde introducimos la carga y las dimensiones de los tramos de las barras. De esta forma el propio Excel nos da el valor numérico de los axiles y nos indica si la barra trabaja con presión o a tracción. En este documento podemos ver que la carga empleada para obtener los esfuerzos del modelo ha sido 85 Newton, aproximadamente algo más de 8,5 kg, además de las secciones mínimas de cada barra y el esfuerzo máximo en la barra que más trabaja, que en nuestro caso sería la barra ABBC y sus equivalentes CD y DE, las cuales trabajan a compresión y tendrían una sección mínima de 0,000153 metros cuadrados en el caso de las barras AB y DE y de 0,00072 metros cuadrados en las barras BC y CD. Este sería el elemento que fallaría en caso de ser todas las barras iguales, pero al reforzar estas barras más para que no se produzca el pandeo, seguramente la estructura romperá por alguna de las barras AF o EF. En este esquema podemos observar las barras que trabajan a tracción o a compresión o simplemente las que no trabajan. Bien, pasamos ahora al método Richter. Este consiste en seccionar la estructura con una línea imaginaria de forma que ésta quede dividida en dos partes. De esta manera estudiaremos el equilibrio de una de las partes, calculando así los axiles de las barras. La única limitación del método Richter es que la línea no puede seccionar más de 3 barras. Además, estas barras no pueden concluir todas en el mismo punto. Bien, comenzamos calculando el grado de hiperestatismo de nuestra estructura. Tiene 9 barras, 6 nudos y 3 coacciones externas. Calculando el número de incógnitas y de ecuaciones podemos observar que son las mismas, por tanto hablamos de una estructura isostática. Después hacemos el cálculo de los esfuerzos, mediante las ecuaciones de equilibrio. Determinamos que el esfuerzo horizontal es 0 y los esfuerzos verticales valdrán P medios. Bien, estos son los cortes que realizaremos a la estructura para así calcular los axiles de todas las barras. Bien, comenzamos analizando el corte AA. Si nos centramos en la zona 1 de la sección,
aplicando un sumatorio de momentos en el nudo 1, calcularemos el axil en D, que es 0. Y aplicando un sumatorio de momentos en el nudo 2, calcularemos el axil en B. En la sección 2 del corte AA, aplicando un sumatorio en 6, calcularemos el axil en C. En el corte BB, analizando la zona 2 de la sección de la estructura, con un sumatorio de momentos en el nudo 5, calcularemos el axil en E. Y por último, en el corte CC, de nuevo con un sumatorio de momentos en el nudo 5, calcularemos el axil en A. Los axiles de las barras que quedan los calcularemos por simetría de la estructura. Si sustituimos los parámetros elegidos en nuestra estructura, podemos obtener el valor de cada axil, siendo la barra A, H, C y F las que trabajan a compresión con un valor de 134,41 newtons, y la barra B, I y E las que trabajan a tracción, siendo la B y la I las más desfavorables con 127,31 newtons. La barra D y G son neutras. Podemos observar también un diagrama con los esfuerzos a tracción, compresión y nulos. A la hora de calcular la estructura mediante el método Cremona, hemos utilizado el software AutoCAD. Primero realizamos un esquema de la estructura donde nombramos las diferentes barras y nudos de la estructura. Colocamos la carga P del puente en el nudo inferior 6. Teniendo en cuenta que tenemos 9 barras y 6 nudos, calculamos el grado de hiperestatismo de la estructura y obtenemos que tenemos una estructura isostática. Planteando las ecuaciones de equilibrio vertical, horizontal y sumatorio de momentos respecto al nudo 1, tenemos que la reacción horizontal de 1 vale 0 y la reacción vertical de 1 y 5 valen la mitad de la carga que hemos colocado. Tenemos como vectores conocidos la carga P y las reacciones verticales 1 y 5. Dándole un valor a P de 10, obtenemos que estas reacciones valen 5. El método Cremona es un método similar al de nudo, pero se realiza gráficamente. Por ejemplo, en el nudo 1 tenemos como fuerza conocida la reacción vertical V1. Colocamos este vector y las líneas de acción de la barra A y B. Teniendo en cuenta de que el principio de un vector se da en el final de otro y que recorremos el nudo en sentido horario, obtendríamos este polígono de fuerza. A la hora de saber si las fuerzas son de tracción o compresión, podemos plantear un equilibrio sencillo como en el equilibrio que podemos realizar en el nudo 1, en el que las líneas de acción las direcciones que obtenemos en el polígono de fuerza serían las direcciones de las fuerzas sobre el nudo. Teniendo en cuenta que el nudo tiene que estar en equilibrio, obtendríamos estas direcciones en la barra. Así tendríamos que la barra A está trabajando a compresión y la barra B a tracción. Para la fuerza de compresión utilizamos signo negativo y para los de tracción signo positivo. Realizamos el mismo proceso sobre los distintos nudos de la estructura, acabando en el nudo 6, en el que ya tendríamos el valor de todas las fuerzas y solo quedaría realizar el polígono de fuerzas. Obtendremos como diagrama final el que vemos en la diapositiva con los valores de los distintos esfuerzos que se obtienen midiendo los vectores que hemos obtenido. Para finalizar el método Cremona tenemos este esquema en el que vemos que la barra A, C, F y H están trabajando a compresión, siendo su valor el mismo de 1,581 veces el valor de la carga. Las barras B, E e I estarían trabajando a tracción, siendo los mayores esfuerzos de tracción los de las barras B e I, que son 1,5 veces la carga P. La barra E estaría trabajando al mismo valor que la carga P. Las barras D y G tendrían un valor de axil nulo, pero son esenciales para el equilibrio de la estructura. Procedemos con el análisis por elementos finitos de la acecha española. Para ello hemos utilizado el software de Autodesk Inventor y su utilidad de análisis de tensiones. Aquí tenemos el ensamblaje de la acecha con las paletinas
apreciamos que hemos colocado distintos grosores de barras. Para ello hemos variado el número de paletinas que conformaban esas barras de la estructura. Tenemos desde las barras con más paletinas, en este caso son estas de aquí, que tienen 17, a barras de una sola paletina. Vamos a proceder con el análisis de las tensiones. Hemos colocado una carga puntual de 100 newtons en el centro de la estructura y además tenemos la carga de la gravedad del mismo puente. Procedemos con el análisis de tensiones. A ver, aquí tenemos las tensiones de von Mises. Nos ha resultado una tensión máxima de von Mises de 0,5428 y tenemos alta tensión de von Mises, por ejemplo, en el espárrago central de la estructura, aquí. Ahora vamos a analizar la deformación que sufrirá la estructura. Para ello nos vamos al desplazamiento de la estructura en el eje X, en este caso, ya que el Inventor ha sido diseñado con esta orientación, sería comúnmente el eje Y, el eje vertical de la estructura, pero según hemos diseñado la estructura del Inventor, corresponde al eje X. Pero bueno, el análisis de la deformación vertical de la estructura, observamos que la zona que más deformación vertical tiene son las dos barras inferiores de la acecha española, donde quizá deberíamos de haber o bien colocado más paletinas o haber colocado algún tirante como tiene por ejemplo la acecha inglesa. Aquí por ejemplo habíamos podido colocar algún tirante para sostener mejor esa parte y que no sufra esa deformación. En el método matricial hemos realizado la estructura de nuestra cercha a través de Inventor, que es la cercha española. Para realizar la estructura hemos utilizado paletinas de café, que son de poliestireno. Las uniones hemos utilizado tornillos que son de acero. Para simularlo, le hemos aplicado una carga de 1000 newtons o de 100 kilogramos. Si lo simulamos, aquí vamos a ver el desplazamiento y también podemos ver dónde flecta la barra al aplicar la carga. Si le damos a liberar, vemos los apoyos. En la viga de inicio, en los tres ejes, en el X, en el Y y en el Z, hemos puesto que sea fijo. Y en la viga final, también en los tres ejes, hemos puesto que sea fijo. En cuanto a la rotación, en los tres ejes, en la viga de inicio, hemos puesto que sea elevado sin límite. Pero en la final, en el eje Z, hemos puesto que sea fijo. ¿Vale? Si nos vamos a fuerzas, en la fuerza Z, y la activamos, vemos que el cordón que falla es el superior, debido a que está a compresión, y soportaría una tensión de 4201, siendo esa la máxima. Si lo animamos, podemos ver el recorrido que hace y cómo flectan las vigas, desplazándole hasta que rompe. En cuanto a las leyes de esfuerzos, si nos vamos al diagrama, podemos ver el diagrama de las fuerzas y de los momentos. Nos vamos a la fuerza X, podemos observar el diagrama aquí en rojo y también podemos ver las fuerzas y los valores de máximos y mínimos. También se puede ver el Y, también podemos ver el Z y también se pueden observar los momentos en el eje X, Y y Z, siendo este el del eje X, este el del eje Y y el del eje Z.